Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Cuauhtémoc Villagómez Alejos y soy presidente de la Sociedad Mexicana de Fundidores Región Norte. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien de salud. Bienvenidos a todos a nuestro cuarto webinar de la sociedad. En este cuarto webinar tenemos el gusto de compartir una charla de gran relevancia para nuestra industria, la importancia de la optimización de la fundición en la industria 4.0. En esta plática webinar veremos cómo será una gran plática para ver cómo minimizar costos dentro de la fundición, el ver cómo podemos optimizar la programación de las coladas, también el cómo reducir el trabajo incrementando la productividad y también el cómo garantizar la consistencia química. Todo esto que les estoy platicando nos lo platicará Alberto Montenegro Correo. Hola Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, hola, Cuauhtémoc, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nada, pues por Bien, aquí muy bien. bien. Encantado de poder hablar con vosotros a estas horas, además que me gustan tanto, a la 1 de la mañana aquí española. Sí, Pues claro. nada, se te ve muy bien, espero que estéis todos muy bien por ahí. Igualmente, Alberto. Mira, antes de empezar, me gustaría decir un poquito más de tu currículum y de lo que es AMV Soluciones. Déjame dar un poquito de introducción. Alberto es titulado en matemáticas por la Universidad de Santiago de Compostela. Él es especialista en desarrollo de software basado en métodos de investigación operativa e inteligencia artificial. En 2008 funda AMV Soluciones para aplicar los sistemas más punteros de la optimización a la industria de la fundición, siendo hoy uno de los mayores expertos a nivel mundial en este campo. Su sistema, implantado con éxito en países de 4 continentes, es un referente dentro del sector en cuanto a minimización de costes e excelencia en el control químico. Además de sus contribuciones en congresos sectoriales a nivel mundial, también colabora activamente con universidades y centros tecnológicos de varios países en proyectos de la industria de la fundición. Muchas gracias por estar aquí, Alberto. Te cedo la palabra para comenzar con la charla. Gracias de nuevo. Hola, gracias a ti, Cuauhtémoc. Bueno, pues nada, lo primero es daros las gracias por estar aquí, fuera de ya jornada laboral, que eso siempre es un tiempo sagrado y bueno, solamente espero que de alguna forma pueda aportar un granito de arena y enfocar un poco de luz, ¿no?, en algunos puntos que puedan ser de ayuda para la industria fundidora mexicana, bueno, y en general a nivel global, ¿no? Bueno, la charla habla sobre optimización, ¿vale? Optimización de la fundición, 4.0. Son temas como muy generales, temas de los que ya se está hablando desde hace mucho tiempo, pero nosotros le vamos a dar un enfoque un poco práctico. De todas formas, antes de continuar, sí me gustaría saber un poco quién está al otro lado, ¿vale? Para saber, me puede ayudar a darle un enfoque pues más cercano. Entonces, Alfredo, si puedes, por favor, me gustaría que pasaras el sondeo número 1. En el sondeo número 1, vale, la idea es saber qué relación tienen con la fundición. Es decir, va a haber 3 opciones. Si soy fundidor o trabajo en una fundición, proveedor de fundición o ninguna de esas dos cosas y en un apartado otros. Vale, no sé si el sondeo se está viendo ya. Alberto, te comento, Sí. el 61% de nuestra audiencia comenta que es fundidor, el Muy bien. 39% que es proveedor y no tenemos ninguna persona que pertenezca a otros rubros. Perfectamente, muy bien. Bueno, pues tenemos a eso, todo el mundo directamente en la industria. Bueno, pues espero entonces que pueda aportar luz, bueno, a los dos lados, ¿no? Porque al fin y al cabo
digamos que el trabajo de una fundición es un trabajo de todos, en conjunto, proveedores, fundidores, trabajan pues en busca de la excelencia, ¿no? Y en busca de la eficiencia. Bueno, estamos viendo aquí un diagrama que seguro que ya habréis visto en muchas ocasiones, ¿no? En el que nos habla de la primera revolución industrial, siglo XVIII, segunda revolución industrial, siglo XIX, la tercera, que estamos hablando de los años finales de los años 60, 70 con la automatización, y bueno, y ahora pues desde hace unos años para aquí no se habla más que del 4.0, ¿no? 4.0 en el que los sistemas están interconectados, en el que los sistemas toman decisiones en función de los datos recibidos en tiempo real y bueno, pues lógicamente esto es algo que ya está absolutamente lanzado y que creo que al día de hoy nadie duda de que realmente tenemos que tirar por ahí, ¿no? Sobre todo si nos fijamos en campos como las tecnologías de la información, medicina, etcétera, pues ahora mismo son tecnologías clave, ¿sí? Ya en lo que es el estado del arte y bueno, pues la fundición, como otros sectores industriales, pueden ir un poquito por detrás, pero definitivamente van a adoptar ese camino. Pero aquí, bueno, estamos viendo, no sé si conocen a Felipito, un personaje de Mafalda, que él se hace una pregunta, dice, vale, pero antes de empezar lo que tenemos que hacer, no tenemos que empezar lo que tendríamos que haber hecho. Bueno, pues vamos a ver cómo estamos de preparados, lo primero, hacer una reflexión para saber cómo estamos de preparados para afrontar el 4.0, ¿vale? En primer lugar, ¿cómo está mi 3.0? Nos vamos a preguntar esto, ¿vale? Es decir, tengo sistemas informatizados, tengo comunicación con dispositivos, tengo importación-exportación automática de información o todavía tengo un proceso muy manual en mi planta, ¿vale? ¿Cómo está mi 3.0? Lo segundo, por supuesto, si yo voy a hacer 4.0, pues lo primero que tengo que identificar es en qué proceso es el que quiero mejorar, ¿vale? Pues nosotros ya veréis que lo vamos a centrar concretamente en el proceso de fusión. Dentro de ese proceso que quiero mejorar, también saber qué técnicas y qué herramientas existen que me puedan dar soporte y, por supuesto, a la hora de priorizar, iremos primeramente pues, para aquellos cuyos beneficios potenciales sean mayores, ¿no? Bueno, pues lo que vamos a hacer, lo que intentaremos hacer en el webinar de hoy, es plantearnos estas preguntas y en una aplicación muy concreta como es el seguimiento del proceso de fusión, entendiendo ese proceso que empieza desde la compra de materias primas para satisfacer una demanda productiva hasta que tenemos un metal listo para vaciar y para producir piezas sanas. Lo que vamos a analizar, ¿sí?, para dar respuesta a esas preguntas, bueno, primero, ¿qué técnicas o sistemas podemos aplicar? ¿Cuáles serían los procesos clave dentro de la fundición, dentro de esa parte de fusión en los que tengo que incidir para garantizar que estoy haciendo las cosas bien y de una forma eficiente? Y después, bueno, pues para terminar, vamos a dar un toque de realidad a esto, ¿vale? Para no quedarnos solamente en el ámbito teórico y veremos ya un caso concreto de aplicación en el que hemos aplicado, pues precisamente las técnicas que vamos a describir, ¿vale? A lo largo de este webinar, pues yo seguiré haciendo mis sondeos, ¿vale? Un poco para saber qué idea tienen ustedes en mente respecto al potencial de mejora. Básicamente lo vamos a enfocar por ahí. ¿Qué tienen ustedes en mente respecto al potencial de mejora y qué tienen ustedes en mente respecto a cómo la fundición está gestionando el conocimiento que tiene? Ok, entonces, bueno, muy brevemente, yo vengo del sector digamos, del ramo académico, como comentar mi introducción, ¿no? Fui profesor de matemáticas y solamente voy a comentar rápidamente qué tres técnicas nosotros utilizamos, pues precisamente para hacer todo ese análisis de información y todo ese proceso de optimización, ¿vale? Por una parte tenemos lo que se llama los métodos de investigación operativa. Estos métodos de investigación operativa tienen una particularidad, es que están diseñados para alcanzar un óptimo. Es decir, hay un universo de posibilidades y dentro de ese universo de posibilidades estos métodos van directamente a por esa solución óptima. Si no la hay, si el problema no está acotado o si hay cualquier incidencia, pues también lo van a reportar.
¿Qué es lo que pasa? Que muy a menudo ese espacio de posibilidades es tan extremadamente amplio que la investigación operativa no llega. Y entonces, como Google, sí, tenemos que ir a nuestra inteligencia artificial. Básicamente, la inteligencia artificial lo que va a hacer es combinar métodos matemáticos con heurísticas que emulan comportamientos humanos. Pues para hacer una criba, ¿verdad? Si yo tengo un universo tan grande de posibilidades que un análisis exhaustivo llevaría 300 años, bueno, pues vamos a hacer una serie de cribas, una serie de aplicar una serie de procedimientos que si no alcanzan el óptimo, sí me van a dar un valor muy cercano. Y por supuesto, la tercera técnica que vamos a aplicar, que es conocida para todo el mundo, más antigua también en su aplicación, es el control estadístico del proceso. ¿Ok? Entonces, la combinación de estas tres técnicas formuladas mediante un modelo adaptado a los requerimientos de fundición es lo que nos va a proporcionar, a dar la posibilidad de ser más eficientes, ¿de acuerdo? De minimizar nuestros costes en materia prima, eso va a ser un tema clave que vamos a tratar hoy. Costes energéticos y tiempo de proceso. Obviamente los costes energéticos y el tiempo de proceso son dos variables que están muy relacionadas y además aumentando la calidad. Es decir, el camino de la industria 4.0 no implica solamente buscar eficiencia en los procesos para seguir haciendo lo mismo más económico y menos tiempo, sino que lo que implica es precisamente aumentar el control de la variabilidad de los procesos, buscar la solución óptima y, por lo tanto, conjuntamente con la eficiencia, va a venir también la eficacia. Es decir, vamos a tener resultados de máxima calidad. Eso lo vamos a ver en las conclusiones. Estamos hablando de reducir estándares de costes operacionales y aumentar estándares en calidad. Entonces, como nos vamos a centrar en la fusión, y dijimos que desde la compra de materia prima hasta lo que es el vaciado, hay una serie de procesos clave que vamos a analizar y vamos a analizar qué impacto tienen tanto en reducción de costes de materia prima, energética y también en el impacto en tiempo de proceso. Lo primero, por supuesto, fundamental es la compra de materia prima para unas necesidades productivas. Después, hay otro factor clave también, es la programación de coladas, la forma en la que yo secuencie mis órdenes de fabricación, teniendo en cuenta una serie de parámetros, por supuesto, también va a repercutir en esa eficiencia. Por supuesto, la optimización de la carga. Y cuando hablamos de optimización de la carga, estamos hablando de obtener recetas de coste mínimo que satisfagan todos los requerimientos de calidad. ¿Ok? Y afortunadamente, eso es una parte en la que ya estamos en un estado muy avanzado. El seguimiento de fusión, es decir, no darle una receta al operador de hornos y abandonarla a su suerte, sino proporcionarle también herramientas y técnicas para reaccionar ante variabilidad, ante imprevistos. Luego lo veremos con un poquito más de calma. Y bueno, y luego lo último es el análisis de datos. Si yo estoy acumulando un histórico y realmente ese histórico lo dejo ahí como un cementerio de números y no analizo, pues poco voy a aprender, ¿no? Entonces, precisamente el aprender de los resultados va a ser algo fundamental. Lo que vamos a hacer es analizar estos 5 procesos clave un poquito más en detalle y ver qué impacto, ver primero qué tipo de técnicas requieren y qué impacto tienen en la eficiencia de nuestro proceso de fundición. Si me vais a perdonar un momento. Ok. Muy bien. Entonces, antes de continuar, me gustaría lanzar ese segundo sondeo, ¿no? Nosotros vamos a hablar de materias primas y seguro que cada uno tiene en mente, todos sabemos que no estamos haciendo las cosas de la forma más eficiente, ¿verdad? Porque la eficiencia, el grado sumo de eficiencia es un ideal y sabemos que nos movemos a una cierta distancia. Entonces, Alfredo, a mí me gustaría pasar el sondeo 2. El sondeo 2 pregunta, en la opinión de ustedes, ¿cuánto, si tuviéramos la oportunidad de optimizar al máximo el uso de materias primas, en cuánto podríamos reducir los costos respecto a la situación actual? ¿Vale? Si yo tuviera esa herramienta ideal,
¿en cuánto creen que podríamos reducir los costos en términos porcentuales? Menos de un 2%, entre un 2 y un 5%, entre un 5 y un 10%, o más de un 10%. Estamos hablando de, obviamente, es un pálpito, ¿no? Una idea. No tenemos una calculadora, pero un poco para ver cómo se siente cada uno que está de lejos de ese óptimo. Ok, los resultados han sido el 3% de la audiencia cree que menos del 2%, el ¿Sí? 28% de la audiencia cree que entre 2 y 5%, ¿Sí? el 59% de la audiencia piensa que entre 5 y 10%, y solamente el 10% de la audiencia considera que más del 10%. Vale. Bueno, muy interesante los resultados. Bueno, luego hablaré, por supuesto, de nuestra experiencia, ¿no? en este campo, pero bueno, casi al final podemos decir que refleja como una distribución bastante ajustada a lo que ocurre en la realidad, ¿no? Bueno, en general lo que sí estamos viendo es que en el fondo sabemos que se puede optimizar mucho, ¿no? Porque simplemente hablar de más de un 2% de materia prima es hablar de mucho dinero. Ok. Bueno, pues entonces, ya hablando del proceso de compra de materias primas, necesitamos aquí, en este proceso clave, tenemos unas variables de entrada, ¿verdad? Tenemos unas necesidades productivas, con una serie de aleaciones que tenemos que producir en el periodo. Tenemos un inventario en curso, por supuesto, unas restricciones de calidad, es decir, yo no puedo comprar chatarra de cualquier calidad en cualquier cantidad, es decir, tengo siempre unos balances y unos equilibrios de máximos y mínimos. Y luego, por supuesto, estaríamos sujetos a una disponibilidad de mercado y de precios. Bien, digamos que la buena noticia en este punto, me va a permitir un segundo que no me avanza aquí, ¿vale? Eso es. Que las técnicas que vamos a aplicar, si recordáis, hablamos de investigación operativa, que da soluciones óptimas, exactas, inteligencia artificial o control estadístico de proceso. Bueno, pues calcular, optimizar una compra utiliza solamente métodos de investigación operativa. Y si somos capaces de recolectar todas esas variables, el sistema nos va a dar como resultados de salida cuál sería la compra óptima de materiales. Es decir, de esa disponibilidad que tenemos en el mercado, cuál sería la cantidad que tendríamos que tener de cada material y cada proveedor para tener, bueno, unas recetas y, bueno, lo que está ahí escrito que es un bill of materials óptimo, es decir, para durante ese periodo productivo y de acuerdo con disponibilidad y precios de mercado, producir nuestros materiales de forma óptima y luego, sobre todo, algo muy importante que son tener unos elementos de negociación respecto a proveedores. Es decir, esta clase de sistemas y esta clase de procedimientos de investigación operativa nos van a dar información, por ejemplo, de cuál sería el precio máximo que yo debería pagar por una chatarra si quiero no incrementar mis costes operativos, ¿vale? O cuál sería la reducción de coste que me tendría que aplicar un proveedor a una chatarra para que mi sistema empezase a considerar este material como algo interesante. Esta parte, sin duda, es crítica, ¿no? Es clave en las decisiones. Y bueno, nosotros, fijaros que vamos a hablar de rangos típicos tanto en ahorro de materia prima como energía y reducción de tiempo de proceso. En este proceso de compras, pues lógicamente el impacto lo tenemos directamente en materia prima. Y fijaros que se corresponde mucho con las respuestas que hemos tenido al sondeo. Es decir, hay un rango muy típico de reducción de costes que está entre el 4 y el 12%, ¿vale? Estamos hablando de valores observados, bueno, pues en los clientes que tenemos por países de todo el mundo, ¿no? Que son, pues, entre 40 y 50 clientes. Estamos haciendo este estudio. Si nos vamos al segundo proceso, sí, sería el de programación de coladas.
Lógicamente, bueno, pues el día a día de un fundidor es, tenemos una serie de pedidos, esos pedidos se corresponden con un número de pieza que utiliza un material concreto, ¿sí? Tenemos unas fechas prometidas y también una secuencia que nosotros intentamos cumplir. Por supuesto, el área de moldeo, que muy a menudo es el cuello de botella de la fundición, va a imponer sus restricciones. Y luego tenemos también la capacidad de las unidades de fusión. Es decir, tenemos unos cuantos elementos con los que jugar. Si jugamos bien con estos elementos, si secuenciamos bien, si agrupamos bien, podemos estar haciendo un uso óptimo de nuestros hornos y haciendo también pues, una programación óptima en el área de moldeo. Cuando hablamos de programación de coladas, fijaros que aquí el problema realmente, el problema de la programación y la planificación en general es tan complejo que requiere el recurrir a técnicas de inteligencia artificial. Hay una serie de algoritmos genéticos que se combinan con métodos de investigación operativa y que lo que hacen es, dentro de ese universo de opciones, intentar darnos lo más parecido a un óptimo, ¿vale? De tal forma que tengamos un ciclo de fabricación total lo más corto posible, que minimicemos también los retrasos en entregas y que maximicemos el uso de la capacidad en los hornos. Cuando hablamos de programación de coladas, el hecho de programar bien una colada o no programarla tan bien va a tener un impacto directo, pues posiblemente no en materia prima, pero sí en energía y en reducción de tiempo de proceso. Yo creo que es bastante fácil de entender, ¿no? No es lo mismo obtener una media de aprovechamiento de hornos a un 95% que tener una media de aprovechamiento de hornos a un 88%, por ejemplo. En este caso, estaríamos hablando de rangos típicos si aplicamos un sistema de optimización bien configurado, bien adaptado, pues entre un 4 y un 8% en energía, ¿sí? Y en tiempo de proceso, pues rangos típicos entre un 5 y un 10%. ¿Vale? Fijaros que ya estamos acumulando entonces la compra con la programación. Si somos capaces de optimizar estos dos procesos, ya estamos teniendo un impacto positivo en los tres factores clave que serían la materia prima, el ahorro de energía y el tiempo productivo. Bien, me vais a permitir... Ok. El tercer proceso clave que vimos es la optimización de la carga. Si la persona que compra, el comprador, hace unos buenos pedidos optimizados y acordes con las necesidades productivas, pero después, a la hora de distribuir esas cargas en las distintas coladas, no hacemos a su vez una optimización, lógicamente vamos a tener una descoordinación entre compra y producción que daría lugar a una ineficiencia de esa compra, ¿no? Entonces, el cálculo y la optimización de la carga es fundamental. En este caso, las variables de entrada básicamente es qué metal queremos producir y en qué cantidad, qué inventario tenemos actualmente, ¿sí? O también cuál es el bill of materials, cuál es la receta optimizada que el comprador atribuyó en ese momento, ¿no? Para ese periodo productivo. Por supuesto, ¿qué unidad fusora vamos a utilizar? Porque no todos los hornos se comportan de una forma diferente, ¿no? Si estamos en aluminio, ¿no? Y fundo un rotatorio, un reverbero, el comportamiento será diferente. Si estoy haciendo acero, no es lo mismo que utilice inducción, que utilice un horno de arco. Por lo tanto, todo eso tiene que estar muy bien configurado. Las condiciones iniciales son también muy importantes, es decir, hay un pie de colada, no lo hay, qué química real tiene y, por supuesto, las restricciones de carga, es decir, yo no puedo dejar que el sistema optimice con total libertad sin imponer, pues, muchas veces unas restricciones mínimas que a veces son de densidad de carga, otras veces son de contaminación máxima que es admisible en una única fundición, en un horno. Todo eso son restricciones que van a ser variables de entrada, variables que se configuran en el sistema. Y aquí, otra vez, tenemos un poco la buena noticia de que la respuesta a este problema es inmediata, que utilizamos métodos de investigación operativa y por lo tanto nos garantizan el óptimo. Y las variables de salida pues son muy sencillas. Nos vamos a tener la receta de menor coste que cumple todos los requisitos de entrada. Puede ser una receta simple o puede ser que estemos optimizando una campaña entera de coladas.
Vamos a tener también como variable de salida cuál es mi composición química esperada, que lógicamente cumplirá todos los requerimientos, todas las especificaciones y todos los márgenes de seguridad, y vamos a poder hacer la reserva de materias primas correspondientes para poder continuar con la programación. En este caso, estos cálculos, fijaros que tienen fundamentalmente un impacto en el ahorro de materia prima. Es decir, si además de comprar bien, optimizamos correctamente el ciclo productivo de las cargas, podemos agregar otro valor entre un 2 y un 4% más, ¿sí?, a ese rango que teníamos entre un 4 y un 10 en el caso de la compra de materia prima. Va a repercutir en ahorro energético y en reducción de tiempo de proceso. Bueno, pues por una razón muy sencilla. Vamos a ser mucho más precisos al mismo tiempo que estamos optimizando la carga, mucho más precisos en los resultados químicos y, por lo tanto, indirectamente va a venir una reducción del número de ajustes y, por lo tanto, consecuentemente, ahorro de energía. En este caso, bueno, pues tenemos unos rangos estipulados que luego los vamos a ver todos en conjunto, ¿sí? Pues un ahorro de energía entre un 1 y un 3% y una reducción de tiempo de proceso por una buena optimización de carga entre un 2 y un 4%. Ok. Vamos ahora a ver el cuarto proceso clave. Es decir, yo puedo haber comprado muy bien, puedo haber programado muy bien y puedo haber optimizado muy bien mis cargas en fusión con un buen sistema. Pero si yo ahora envío estas recetas al área de fusión y los abandono a su suerte, bueno, pues obviamente van a aparecer variaciones, van a aparecer incidencias, un material que no está, un material que por formato no se puede ajustar a la cantidad de la receta y que va a tener un impacto en el resto de la carga. Y por lo tanto es muy importante también que estas herramientas den un seguimiento real en el tiempo de fusión. Aquí me vais a permitir que lance el sondeo número 4, ¿sí? Un poco, el sondeo número 4 se refiere a cuál es el nivel de independencia que sentís que vuestra fundición tiene respecto al personal especializado, ¿vale? Aquí estamos hablando de dar herramientas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el nivel de independencia? Es decir, el 1 sería muy bajo. Si un operador clave que tengo en mi fundición se marcha, ¿sí?, me deja la actividad tirada y me crea un problema muy importante porque pierdo know-how. El 4 sería muy alto, es decir, si ese operador clave se marcha, el impacto es mínimo porque tengo muy bien salvaguardado mi conocimiento y puedo darle continuidad en el día sin problema. Entonces, entre el 1 y el 4, vamos a ver cómo podemos valorar esto. Los resultados han sido el 8% de la audiencia considera el número 1, el 58% de la audiencia número 2, el 27% el número 3 y el 8% el 4. Muy bien, muchas gracias. Bueno, la verdad es que son resultados muy interesantes, ¿no? Es decir, hay como una minoría que se siente pues un poco muy insegura en el sentido de que si pierdo a determinada persona tengo un serio problema, ¿no? Un 8%. Hay otro 8% que piensa que aunque pierda una persona clave no va a haber problema de ningún tipo porque el conocimiento y la transmisión de ese conocimiento está salvaguardada. Y bueno, pues hay una parte muy importante que es el 58% que siente, bueno, que hay cosas que hacer ahí, ¿no? Hay cosas que hacer. Un 58% que ha votado el 2 y un 27% que ha votado el 3. Entonces, bueno, yo creo que en el fondo, al final, ¿no?, cuando hacemos ese análisis, somos conscientes del riesgo que estamos asumiendo y de que tenemos que salvaguardarlo, ¿no? Bueno, pues lo que vamos a ver ahora, muchísimas gracias por la respuesta y por la participación. Lo que vamos a ver ahora de este seguimiento en fusión, precisamente, lo que estamos haciendo es justamente lo contrario, es decir, le vamos a dar al operador, al operario, un sistema
que es quien gestiona la parte principal de conocimiento para que dé apoyo al operador. Es decir, se va a basar, como tenemos aquí, estamos imaginando un ecosistema que luego lo vamos a ver en el caso de estudio. Yo creo que el caso de estudio al final va a ser la parte más interesante de esta presentación, espero. Cuando hablamos de este ecosistema, imaginamos primero un ecosistema integrado, ¿no? Los dispositivos tienen que estar integrados. Es decir, si yo quiero ser preciso en mis recetas y dependo de que una persona me anote el peso en un papel o incluso lo introduzca por teclado a través del ordenador, bueno, pues estamos asumiendo unos riesgos, ¿no? Lógicamente unos riesgos, bueno, pues ahí está el factor humano y son unos riesgos relativamente altos. Mayores todavía con el tema del análisis químico, es decir, estamos hablando de composiciones químicas que muchas veces implican 20 o más de 20 elementos químicos, que nos podemos equivocar en una cifra y eso, pues bueno, va a tener un impacto en la consistencia química directamente, ¿no? Y luego ya, bueno, como decimos, para nota es que además, si mi sistema es capaz de enviar esta información a unas tolvas de carga automática, pues fantástico, porque ya estamos eliminando el factor humano, ¿no? Es muy importante también tener un control en tiempo real. ¿Qué quiere decir esto? Que durante el proceso de preparación de una carga de un horno, la persona que está haciendo esa preparación de esa carga tiene que tener una herramienta que le permita rápidamente salvar situaciones no previstas. Tenía que cargar 400 kilos de retorno, pero por formato he cargado 450. Lógicamente, esto va a impactar en la cantidad de chatarras, en la cantidad de ferroaleaciones o en la cantidad de aleantes en general si estamos hablando de no ferrosos. Por lo tanto, este sistema me tiene que estar dando información de cómo tengo que ir corrigiendo la carga según la voy avanzando. Y, por supuesto, tiene que haber una ubicación estratégica de terminales, ¿no? Si el operador siente que tiene que caminar un recorrido pues, muy largo para ir a una cabina, consultar una máquina, volver, etcétera, pues posiblemente no va a ser el escenario más eficiente que puede enfrentar, ¿no? Pero bueno, ahí siempre se hace un análisis, hay que hacer un análisis de campo y ver realmente, pues desde el punto de vista logístico, cuál sería la ubicación ideal, ¿no? Este ecosistema es fundamental. Y a veces la inversión es mínima, es decir, se trata de instalar pues, 2 computadores más y reutilizar los que ya están. ¿Qué acciones vamos a llevar a cabo con este ecosistema? Bueno, pues un poco lo que ya anticipé antes. Durante el proceso de recogida de una carga, yo tengo que adaptarme a las condiciones reales. Es decir, yo resulta que tengo una receta preparada para la siguiente colada, pero en este momento es cuando conozco cuál es mi pie de baño real, si es que lo tengo. Y es el momento en el que conozco la química real. Por lo tanto, la receta de antemano ya no me sirve. Yo tengo que responder instantáneamente a esa situación de hecho. ¿Vale? Por supuesto, durante el proceso de recogida de la carga, lo que ya estuve comentando, ¿no? Pues para salir imprevistos. No hay una cantidad suficiente de esta chatarra, los inventarios no estaban bien configurados, necesito inmediatamente una solución alternativa que me dé el óptimo y que me permita salir del paso y que me dé una consistencia química, que yo no puedo estar constantemente variando mis franjas químicas de arriba a abajo para un mismo número de pieza. Otro tema es la simulación de un flujo de fusión, es decir, tenemos procesos muy sencillos en los cuales pues, hay un único horno en el que se funde la carga, se ajusta y se vacía directamente, pero tenemos otros procesos más complejos, ¿sí? Y estos procesos más complejos pueden implicar un fusor o 2 fusores en paralelo que van a un mantenedor, un cubilote que vuelca sobre un mantenedor. Entonces, bueno, pues todo eso lo tenemos que contemplar, ¿no? Y, por supuesto, también tener la opción de calcular tanto adiciones de horno como de olla adaptadas a los resultados reales. Por eso el ecosistema integrado es fundamental. ¿Qué resultados nos van a dar estas acciones? Es decir, tener bien armado este ecosistema y llevar a cabo estas acciones de seguimiento del proceso de colada. Bueno, primero, vamos a tener un mayor control del metal requerido. Muchas veces, cuando preparamos nuestra colada, lógicamente, el costo de dejar un molde parcialmente lleno es muy alto, entonces tenemos que jugar siempre con unos márgenes de seguridad. Pero esas tolerancias muchas veces responden precisamente a la falta de control del proceso de recolección de carga. Si yo estoy con unos márgenes de seguridad de un 15% y mejoro mi proceso de recolección de carga, a lo mejor puedo bajar mi margen de seguridad
a un 10% y voy a estar absolutamente seguro de que siempre cumplo los requerimientos metálicos. Por supuesto, la precisión química, es decir, yo tengo que tener algo muy rápido que me meta la química en unas franjas tan estrechas como yo desee. ¿Por qué? Porque lo que queremos es controlar precisamente la variabilidad. Es decir, si yo tengo unos buenos resultados para una pieza, pues con un carbón equivalente determinado o con unos rangos químicos determinados, pues lo suyo será aplicarlos de la forma más precisa posible, ¿no? Y luego, bueno, una cosa muy importante que hablaremos después es precisamente el tener un histórico de coladas confiable. Porque si yo al final mi histórico consiste en químicas registradas a mano, en pesajes apuntados a mano, en temperaturas apuntadas a mano, y yo quiero hacer un análisis de datos, yo quiero aplicar un procedimiento de Machine Learning para realmente saber lo que está ocurriendo ahí, pues me voy a encontrar con un problema. Me voy a encontrar con el problema de que los datos no son precisos. Es decir, el tema de armar un ecosistema, insisto, nada del otro mundo. Todos los dispositivos vienen preparados para interconectarse. Los datos se pueden sacar de los PLCs y se pueden llevar a una base de datos. Los dispositivos de pesaje tienen salidas y muchas veces muchas opciones. Puertos series, Ethernet, Wi-Fi. Bueno, pues vamos a aprovechar eso, inversiones mínimas que van a tener un impacto directo y que en este caso, si lo cuantificamos, fijaros que, bueno, aquí estamos considerando un impacto en los 3 apartados, ¿no? Bueno, ahorro en materia prima. Bueno, pues lógicamente, si yo optimizo no solamente la receta, sino también el proceso de recolección, bueno, pues de alguna forma, cualquier cambio que haga, pues por contingencias, sé que va a estar siempre optimizado, ¿no? Ahorro en energía, bueno, en este caso la explicación es muy clara. Si yo tengo un control directo del proceso de recolección de una carga para ir metiendo en química y para corregir las cantidades de aleantes y cantidades de chatarras en tiempo real, lógicamente estoy reduciendo muchísimo la probabilidad de tener que hacer un ajuste. O, cuando menos, estoy digamos, previendo que con un ajuste ya voy a estar en condiciones. Y bueno, y tiempo de proceso, pues exactamente por lo mismo, ¿no? Es decir, va a ser obtener las coladas bien a la primera en un mayor número de casos y, por lo tanto, reducir directamente el tiempo de fusión. El impacto es importante y precisamente vamos a ver, en el caso de estudio, este cuarto punto va a ser fundamental. ¿Ok? Bueno, y nos vamos acercando ya un poquito. Y me vais a permitir que vaya al sondeo número 5. Un momento. Aquí lo tenemos, ¿sí? Entonces, precisamente ese sondeo número 5 tiene relación con este análisis de datos. La pregunta es, ¿qué uso hago de mi histórico de producción? El 1 sería muy bajo, es decir, pues los datos quedan ahí y no hago nada con ellos. El 4 sería muy alto. Toda la información que acumulo, hago un análisis y saco conclusiones a partir de esa información, ¿vale? Las respuestas del sondeo han sido: el 9% de la audiencia eligió el número 1, el 40% el número 2, el 46% el número 3 y el 6% el número 4. Muy bien. Interesante. Bueno, en este caso, comparándolo con el sondeo número 4, ¿no? En el tema de la acumulación del know-how, parece que aquí estamos un poquito más positivos, ¿no? Es decir, hay este 46% con una puntuación del número 3, quiere decir que de alguna forma somos conscientes de que esos históricos tenemos que utilizarlos, ¿no? Lógicamente, pues para aprender de rendimientos, por proveedores, para saber cómo se comportan los hornos en términos de fusión, etcétera, etcétera. Muy bien, pues muchas gracias.
Precisamente esta pregunta tiene mucha relación con lo que vamos a ver aquí, el análisis de datos, ¿sí? Nosotros aquí lo estamos enfocando mucho a la parte de comportamiento químico de los materiales, ¿sí? Como datos de entrada, en este caso, bueno, pues vamos a tener un histórico de coladas. Este histórico de coladas en un ecosistema como el descrito anteriormente va a contener una información fiable de materiales cargados, ¿sí? ¿Qué lotes y cuál ha sido exactamente la cantidad pesada? ¿Qué horno y qué operación corresponde ese análisis? Es decir, ¿fue después de la carga? ¿Fue después de ajustar? ¿Fue después de hacer las adiciones en la olla? Voy a tener las químicas reales, ¿sí? Voy a, por supuesto, conocer también qué condiciones reales se dieron de pie y de química. Y bueno, y otra información. En este caso, las técnicas, bueno, que nosotros estamos aplicando combinan el control estadístico del proceso e inteligencia artificial. Es decir, estamos hablando, si recordáis, cuando hablamos de control estadístico, estamos hablando de técnicas que nos van a dar resultados en términos de probabilidades. Es decir, ese control estadístico me va a decir, oye, mira, en base a los resultados químicos que estás obteniendo, tienes una probabilidad del 99% de que el rendimiento de tu grafito esté entre el 82 y el 84%. ¿Vale? Entonces, soluciones de ese tipo vienen dadas en forma de intervalos de confianza, ¿vale? Cualquier resultado estadístico siempre viene dado en forma de intervalos de confianza, pues que precisamente nos va a decir que con una probabilidad que nosotros queramos del 90, del 95%, al cual llamamos nivel de confianza, cuál es nuestra recuperación química por elemento, material, work center, ya sea horno, olla y operación. Nos va también a identificar qué desviaciones tenemos entre los resultados esperados y los reales. Es decir, nuestro sistema nos habrá anticipado una química esperada de esa colada y finalmente tuvimos una química real. Lo ideal sería que se pareciese, pero pues precisamente con este análisis de información lo que vamos a detectar son aquellos casos de desviación significativa. Y precisamente a partir de esa detección de desviaciones, pues este sistema y estos procedimientos nos permiten, digamos, pensar cuáles serían los cambios adecuados. Pues mira, mi chatarra alto manganeso, pues yo pensé que me estaba dando una recuperación de 0,65, pero me está dando más próxima a un 0,70, ¿vale? O pues mi chatarra en aluminio, que yo pensaba que me estaba devolviendo pues un silicio de 3,5, pues está más próximo al 4. Es decir, este análisis son, entre otras cosas, los que podemos hacer con este, precisamente con este proceso inverso de análisis de información. En este caso, bueno, no hablamos de ahorros de materia prima, pero sí de un impacto en energía y de reducción de tiempo de proceso. La explicación, y que precisamente la vamos a ver ahora en el caso de estudio, es muy clara. Si yo hago que mis resultados predichos por el sistema sean cada vez más próximos a los reales, pues lógicamente voy a reducir también todo el proceso de corrección, todo el proceso de retrabajo y por lo tanto tiempo de fusión y ahorro de energía. ¿Ok? Y precisamente eso es lo que vamos a cuantificar a continuación. Bueno, primero vamos a ver rápidamente de qué valores estamos hablando. Es decir, aquí lo que hemos hecho es juntar para cada proceso clave, ¿sí? En cada apartado, ahorro de materia prima, energía y reducción de tiempo de proceso. Hemos acumulado qué ocurriría si soy capaz de optimizar cada uno de estos procesos clave. Pues ocurriría que típicamente nos podríamos estar moviendo en ahorro de materia prima entre un 7% y un 17%, ¿vale? Lógicamente aquí hay una variación muy grande y va a depender pues mucho de la complejidad del inventario, de la complejidad de las aleaciones. Pero serían, aquí estamos haciendo un estudio general un poco para que abarque distintos materiales. En términos de energía, pues incluso más altos, pero aproximadamente lo mismo, entre un 8, un 18%, y en tiempo de proceso, pues como mínimo un 10% e incluso hasta un más de un 20%, en casos en los cuales pues hay mucho retrabajo, muchos ajustes intermedios. Si esto lo llevamos a dinero, aquí
pues hemos hecho unos cálculos rápidos para una situación de 1.000 toneladas fundidas. Es decir, una situación de 1.000 toneladas fundidas con una energía de fusión de 600 kilovatios hora por tonelada. Alrededor de esa cifra hay muchos materiales, sí, que tienen esa energía de fusión, de unos costes eléctricos de 0,85 pesos por kilovatio hora y de una ratio de fusión de 8 toneladas hora. Lógicamente esto habría que adaptarlo a cada caso. Pero esto es un escenario bastante habitual, ¿sí? Y con estos números, pues en caso de que consigamos ese ahorro energético de un 7,8%, estaríamos hablando pues, de unos 40.000 pesos por cada 1.000 toneladas fundidas. Y estaríamos hablando pues, de cerca de unas 15 horas de reducción de proceso también para cada 1.000 toneladas fundidas. ¿Vale? Estamos hablando de valores mínimos. En el caso de estudio, vamos a ver después cómo se tradujo en casos concretos esos valores reales. Y bueno, finalmente también, pues para una producción típica, aquí esta tabla refleja, pues para cada 10.000 toneladas producidas, la optimización de todos estos procesos, qué impacto puede tener tanto en reducción de costos operacionales como en incremento productivo. Aquí, pues, por ejemplo, en casos hemos englobado hierro fundido, aceros al carbono de baja aleación, con un rendimiento típico de un 60%, que representaría entonces cerca de unas 17.000 toneladas fundidas, ¿vale? Con un costo tipo tonelada también, ¿sí? Un contenido metálico, estamos hablando de números en grueso, ¿vale? Es decir, cifras aproximadas que lógicamente para casos concretos serán más altas o más bajas. Pero bueno, como una aproximación, 8.000 pesos tonelada, ¿sí? Aplicando el ahorro mínimo estaríamos hablando de cada 10.000 toneladas netas producidas, que podríamos hablar de unos 5 millones de pesos, ¿sí? Y de unos 600.000 pesos en reducción energética, es decir, alrededor de unos 6 millones de pesos, aplicando apropiadamente en cada uno de esos procesos clave. Y de un incremento productivo de más de 200 horas, de unas 220 horas. Si hablamos ya de materiales más caros, lógicamente el impacto en costos va a ser mucho mayor. Va a ser mucho mayor, bueno, por dos razones. Uno, porque manejamos una materia prima más cara y otro, porque normalmente son escenarios de mayor complejidad, mayor variabilidad de retornos, mayor variabilidad de chatarras y, por tanto, la optimización es un proceso todavía mucho más crítico en el caso de hierro fundido, aceros al carbono. Y bueno, en aluminio, por poner un ejemplo de una recicladora, ya aquí con un rendimiento de un 95%, bueno, pues podríamos estar hablando típicamente también pues, de cerca de unos 17 millones de pesos cada 10.000 toneladas producidas y del orden de unas 140 horas de tiempo de proceso, ¿vale? Estos son valores que pueden impresionar, pero que en muchas situaciones se superan. Ok, bueno, pues nada, pasamos ya al caso de estudio prometido. Hasta ahora hemos hablado de 5 procesos clave, ¿sí? De tres procedimientos de optimización, cómo combinarlos para obtener unos resultados óptimos, cómo integrarlos en un ecosistema. Y ahora, bueno, pues vamos a ver una aplicación práctica. Y este es un caso de estudio, bueno, que iniciamos, realmente se hizo en 2018, aunque la implantación se inició a finales de 2017. La planta se llama United Gas Bar, está en Chesterfield, en Reino Unido. Y bueno, por razones que entenderéis enseguida, el Managing Director bautizó el proyecto como Right First Time. Las intenciones, la preocupación de este Managing Director, más que optimizar la materia prima, que también fue precisamente esa reducción de tiempo de proceso. Bueno, un poco por dar un background, ¿no? de qué estamos hablando de un productor de barras de hierro fundido, tanto gris y nodular, en un proceso de colada continua, con hornos de inducción de media frecuencia de 8 toneladas, y bueno, con una particularidad, y es que son barras de gran longitud y por lo tanto una misma barra puede haber recibido metal de diferentes coladas. Insisto que es un proceso de vaciado continuo.
Con lo cual la consistencia química es crítica, ¿no? Es decir, estaría muy feo que mi cliente analice un extremo de la barra y otro y que tenga químicas diferentes. La consistencia química, por lo tanto, para ellos es una gran preocupación, por calidad e incluso por imagen, ¿sí? Y por, digamos, tranquilidad del cliente. De ahí que, bueno, que hubiera una necesidad de mejora del control químico y de minimizar las correcciones. Antes de la implantación de este proyecto, en octubre de 2017, bueno, pues nos encontramos con una planta con un buen sistema de control de datos en el sentido de tener un buen historial químico, pero claro, no herramientas o sistemas específicos para procesar esos datos o para analizar esos datos. Un sistema de carga, de cálculo de carga basado en una hoja de balance de masas Excel, ¿no? Que es algo como bastante extendido, pero claro, sin estar conectado con químicas y sin posibilidad, digamos, de retroalimentar pérdidas, de retroalimentar rendimientos, etcétera, etcétera. Un registro manual, es decir, el 3.0 en ese momento no estaba muy avanzado, las cantidades se metían manualmente, vale, voy a un momentito quitar esto de aquí, con un registro manual de caladas, y el escenario en este momento es que el 72% de las coladas requerían al menos un ajuste, y esto es precisamente lo que querían reducir al máximo. Las acciones que se llevaron a cabo, bueno, fue implementar el sistema de optimización, bueno, en este caso el nuestro, que es ALEA, con las características de, aparte de optimizar la carga, tener la capacidad de recalcular la carga restante durante su recolección y calcular ajustes óptimos basados en resultados de espectrómetros importados directamente. Se hizo una integración de básculas, tanto de la grúa como de la báscula de plataforma, para que nadie metiese ningún dato manualmente, y por supuesto se integró el espectrómetro. En este layout se ve un poquito, ¿no?, cómo estaba todo. Es decir, teníamos una grúa que vaciaba en los dos carros de carga de horno 1 y horno 2, ¿sí? Entonces, esto lo tuvimos integrado con el sistema. Las básculas de plataforma, en las que se pesaban las ferroaleaciones, también se integraron con el sistema. Se instaló un proceso de botón industrial, en la cual simplemente pulsando un botón fuera de la cabina, el ALEA ya reconocía que se estaba cargando un material determinado y le decía al operador cuándo se estaba en el peso requerido. Y bueno, y por supuesto también integración con el espectrómetro, ¿no? Esto es precisamente el ecosistema del que hablamos antes en el apartado 4. Bien, y ahora, bueno, aquí estamos mostrando un vídeo. Este precisamente es el interior de la cabina de la grúa. Aquí está cargando, está finalizando la carga de arrabio. Para ciertas barras, pues precisamente como los retornos que tienen de sus barras son muy bajos, tienen que utilizar grandes cantidades de arrabio. Y si os fijáis, entre la receta, que era 5,5 toneladas, y la carga real, hubo solamente una diferencia de 18 kilos. Ahora mismo aquí está cargando chatarra de acero para perfil de acero, que utilizan para el nodular. La receta eran 2,5 toneladas. El sistema va registrando, si paramos un momentito el vídeo, va registrando cuáles son los drops, cuáles son las cantidades que se han ido soltando en el carro de carga, ¿sí? En este display está conectado directamente con la báscula y muestra también cuánto es el cargado total y qué es lo que queda restante. Por supuesto, esto es un escenario que se puede todavía automatizar más, es decir, hay implantaciones en las cuales el operario no interviene ni siquiera en la ventana, simplemente ve qué es lo que tiene que cargar y dependiendo de la báscula, a veces está en el propio carro de carga y no en el gancho de la grúa, entonces el sistema ya detecta en el momento que se deposita la chatarra y ya incrementa el peso correspondiente. Por tanto, no tendría que validar cuándo ese peso está estabilizado. Es decir, ahí lo que hay que hacer, lógicamente, es analizar caso por caso. Incluso, bueno, pues seguro que muchos de ustedes saben que hay sistemas
de carga automático, absolutamente automatizados, y bueno, pues se analiza caso por caso y se decide cuál es el mayor grado de automatización que se puede conseguir. Bueno, esto es un poco el escenario. Se hizo una recalibración inicial, es decir, durante las primeras semanas de uso, comparando los resultados esperados y los reales, bueno, pues se hizo ya una primera mejora de los inputs en cuanto a rendimientos y contenidos en este caso de carbono, manganeso, silicio en materiales, ¿no? Y bueno, los resultados la verdad es que llegaron muy pronto, porque en diciembre, sin más acciones que estas, ya se habían reducido las coladas con ajustes de un 72% a la mitad, a un 36%. Y en junio, antes de finalizar el proceso, estaban ajustando un 31%. Ok. Y aquí es cuando ya entramos en la segunda parte, cuando ya entramos directamente en el 4.0. Es decir, después la empresa lleva ya trabajando más de 6 meses con el sistema, ha acumulado un histórico de coladas importante, con datos reales, ¿sí? Y lo que hacemos, que ha sido un poco lo que es el preliminar al módulo de análisis de rendimientos, fue pues analizar las coladas de los 2 últimos meses. Eran 504 coladas y se calculó para cada material y cada elemento químico de los significativos, ¿no?, los que se pretendían analizar, sobre todo carbono, silicio, manganeso y también fósforo, bueno, pues intervalos de confianza al 99%. Se identificaron dentro de los inputs que había en el sistema cuáles estaban fuera del intervalo de confianza. Es decir, si mi rendimiento del grafito me dice que está entre un 82 y un 84 y yo lo tengo configurado al 86, ¿sí? Bueno, pues el sistema identificó esa situación y se movió al límite más cercano del intervalo. Es decir, no se hicieron cambios drásticos que podrían conducir pues, a una situación, pues a lo mejor incluso de ligeras contaminaciones en la colada. Bueno, después de realizar este estudio, de control estadístico de proceso, se hizo antes de implementarlo, yo no sé si esta diapositiva es lo suficientemente clara. Hay unos triangulitos rojos, ¿sí?, que representan los valores del espectrómetro. Los valores para ciertas coladas que dio el espectrómetro. Hay unos cuadraditos amarillos que era la química que daba esperada el sistema LEA en base a los inputs antes de aplicar el control estadístico del proceso. Y los círculos verdes que representan la química esperada que dio a LEA tras la recalibración. Entonces, bueno, no sé si se ve lo suficientemente claro, pero yo creo que es bastante fácil observar que tras la recalibración, lo que ALEA hubiera predicho y lo que realmente ocurrió se pareció mucho. Bueno, visto que los resultados pintaban bien, como decimos aquí en España, bueno, pues se aplicaron, es decir, se hicieron las correcciones en los inputs químicos correspondientes y se establecieron 2 hitos. El primer hito, del que ya hablamos, que fue en enero de 2018, fue un poco el número de coladas que no requirieron ajustes antes y después de ALEA. Pues antes de ALEA, alrededor de un 28% no requería ningún ajuste y eso se elevó hasta más del 60%. Y tras aplicar el control estadístico del proceso, que sería este segundo hito, se consiguieron valores próximos a un 80% que no requirieron ajustes. Si lo analizamos desde el otro punto de vista, es decir, cuántas coladas requirieron un ajuste, partimos de un 72% antes de la implantación del sistema, lo bajamos a ese 32%, ¿sí? Y finalmente se consiguió un 20% tras aplicar la corrección de los inputs. Es decir, estamos viendo que ese quinto proceso, digamos que el cuarto proceso de control de carga tuvo el efecto de esta bajada tan drástica, pero el análisis posterior de información nos bajó hasta este 20%.
Y algo que es casi más significativo, que son los segundos ajustes. El escenario inicial pues no era del todo malo, es decir, había un 4% de coladas que requerían un segundo ajuste, quedó por debajo del 1% tras la aplicación del sistema, después de un mes de uso, pero desde que se empezó a aplicar ya el análisis de datos para la corrección de inputs, nunca más se hizo un segundo ajuste. Yo creo que viendo esto se entiende por qué el proyecto se llamó Right First Time, ¿no? Y es, lógicamente, Right First Time expresa una idea, pero una idea hacia la que hay que tender. Bien, en términos de reducción de costos y de incremento productivo, bueno, pues los resultados hablan por sí solos, ¿no? En este caso, bueno, pues considerando los datos de este cliente, ¿no? Unas 5.000 coladas año, con unos 11 minutos extra que requería cada ajuste, con una potencia de 3.500 kilovatios hornos y un coste energético determinado, bueno, pues al final para ellos representó, al final del año, ganaron más de 450 horas de productividad, es decir, 450 horas más para hacer más pedidos. Y en términos de reducción de costes energéticos, aquí tenemos el valor en libras esterlinas y el valor correspondiente en pesos mexicanos. Es decir, en este caso, bueno, pues estamos hablando de una producción de unas 40.000 toneladas al año, que solamente en costos energéticos supuso una reducción de 3 millones de pesos. Bueno, pues esto es básicamente lo que he querido compartir y solamente haciendo un poco unas rápidas conclusiones. Lo que hemos visto es que la aplicación de estos procedimientos combinados de investigación operativa, inteligencia artificial y control estadístico, funcionando como tándem, que tiene un impacto, ¿no?, directo en tiempos de fusión, en costes y calidad de fundido. Calidad de fundido en el sentido de consistencia química y de necesidad de menos ajustes. También resaltar la importancia de acompañar en tiempo real el proceso de fusión. Tenemos que dotar a los operadores de hornos y a las personas que se están encargadas de preparar la carga de dispositivos que le permitan, primero, automatizar y, segundo, reaccionar a variaciones. Otra conclusión muy clara, ¿no?, pero yo creo que esto es que no solamente va a ocurrir en el proceso de fusión en la industria fundidora, es el impacto de costos que va a tener el 4.0, ¿no? Que si lo pensamos, estamos hablando al final de costos que en algunos casos son del mismo orden de magnitud de los márgenes comerciales, si no superiores. Es decir, si estamos hablando de un escenario cada vez más competitivo, lógicamente, si nuestros costes de no calidad en el tema de la fundición, ¿sí?, en lo que es la parte de fusión, están igualando los costos comerciales, lógicamente vamos a tener una pérdida de competitividad muy grande, ¿no?, respecto a otras empresas que sí lo hagan. Y bueno, un poco también la reflexión, ¿no?, de estamos en esta situación que nos tiene a todos intranquilos porque está afectando a absolutamente todos los sectores, ¿no? Estamos esperando esa recuperación en V, ¿no? A ver si realmente conseguimos esa recuperación en V, pues porque esta crisis, digamos, que no sea una crisis estructural como la de 2008 y estamos un poco todos esperando que así sea. De entrada, la pérdida en PIB que están experimentando muchos países está ahí, ¿no? Pero bueno, no podemos esperar mucho más. Yo creo que muchos sectores precisamente están aprovechando estas situaciones en las cuales pues, hay una reducción de producción, ¿sí?, pues para prestar atención a estos temas. Y es el momento porque nos pasa a todos. Nosotros somos desarrolladores de software, hacemos implantaciones en fundiciones y cuando tenemos una carga de trabajo muy grande, tenemos la tendencia a descuidar nuestros procesos y a veces, por no dedicar 4 horas, perdemos 40, ¿no? Y no nos damos cuenta y perdemos 40. Entonces, bueno, yo creo que las crisis sirven para replantearse las cosas y el COVID nos va a exigir una reacción rápida, ¿no? Y bueno,
pues en ese sentido yo estoy convencido de que cualquier empresa está tomando sus medidas y seguro que la audiencia que tenemos, ¿no? Que hay un 61% de tanto los fundidores como los proveedores, como nosotros mismos como desarrolladores, estamos tomando medidas, ¿no? Porque por ahí tenemos que ir. Yo creo que hay una reflexión también muy importante, ¿no? Yo creo que en el pasado se tendía a asociar reducción de costos con reducción de calidad. Es decir, no, yo solamente utilizo material muy caro porque yo hago productos de una calidad muy buena. O no, yo ajusto 20 veces porque yo quiero tener la química exacta. Realmente lo que estamos haciendo es que las dos cosas van juntas, ¿no? Es decir, la implantación de los sistemas 4.0 va a tener un impacto en reducción de costos operacionales que dentro de 2 años van a ser los costos normales. Ya no vamos a tener la sensación de que estamos ahorrando, sino lo veremos como algo normal, ¿sí? Pero es que el estándar de calidad también va a subir. El estándar de calidad también va a subir y bueno, pues yo creo que estamos todos, ¿no? Cualquier empresa preparándonos para afrontar esta situación. Bueno, pues hasta aquí es lo que os quería contar. Por supuesto, ahora cualquier pregunta que queráis hacer, estoy encantado y aquí están mis datos. Es decir, tenéis mi correo electrónico, que es muy fácil, alberto@amvsoluciones.com, que es la empresa, ¿vale? Tenéis un número de teléfono y por supuesto podéis contactar conmigo para lo que queráis. Y ahora estaré encantado también de responder cualquier pregunta. Y agradeceros de verdad muchísimo la participación también en los sondeos, porque para mí ha sido de gran valor. Nos ayuda muchísimo también. Y aparte, sobre todo, lo que a mí personalmente me ha servido para ver que no estamos muy desencaminados, es decir, que de un lado y de otro, al final, pensamos un poco lo mismo y tenemos las mismas cifras en mente, ¿no? Bueno, pues eso, muchas gracias y por favor, cualquier pregunta, estaré encantado aquí de responderla. Hola, buenas tardes. Nada más para recordarles, aquí en el panel de lado derecho hay una sección de preguntas, en los cuales no sé si alguien tenga alguna pregunta aquí para Alberto y aquí mismo las podemos contestar, o bien, como comenta Alberto, lo pueden contactar con su correo, y él se va a comunicar con ustedes lo más pronto posible. Muy buena charla, Alberto. Ahorita esperemos a ver si llega alguna pregunta, pero muy buena charla. Definitivamente es muy buen momento para ahorita que la industria, como tú comentas, está un poquito baja, muy buen momento para reorganizarse en la empresa, porque como tú comentas, el día a día muchas veces no te deja ver esos proyectos que a final de cuentas, pues como tú dices, son 4 horas que al final de cuentas te cuestan 40 horas, ¿verdad? Pero son las mismas cegueras, talleres que le comentan, pero ahorita en estos momentos es muy buena oportunidad para ver una inversión, obviamente mejorando tanto la productividad como la calidad y se va a ver reflejado. Estoy seguro que se va a ver reflejado, se ve muy bien el software. Aquí nos están llegando algunas preguntas, Alberto. ¿Sí? Me gustaría comentártelas. Mira, déjame. Dice Alberto, soy Santiago desde Colombia. Dice, para un horno de inducción de 500 kilogramos de capacidad con un refractario de alumina, donde se tienen coladas de acero, hierro gris, nodular y no tiene línea propia, ¿cuál sería un porcentaje de reducción? Un estimado, como ya lo ilustraste, son muchas variables. O sea, más o menos él pide un estimado. Sí.
A ver, digamos que responde a un perfil de cliente bastante típico nuestro, que es clientes que producen toda la gama de ferrosos, desde hierros hasta aceros y demás. Si tengo que decir una cifra y una cifra que sé que va a estar por encima de ella, yo digo un 8% de reducción de costos en materia prima. Con total confianza de que va a estar por encima de ese 8% de reducción de costos en materia prima. Y luego, pues bueno, ahí también va a depender un poco de cómo esté de bien clasificado el material. Si tenemos una buena clasificación de materia prima, pues a lo mejor no tenéis que hacer muchos ajustes, pero también en ajustes va a tener un impacto, lógicamente, en energía. Pero yo creo que lo gordo va a ser la materia prima, vamos a quedarnos con ese 8%. Ok. Preguntan aquí, ¿existe algún otro software para algún otro proceso? Nosotros trabajamos, bueno, trabajamos directamente con el proceso de fundición, pero bueno, cubriendo los aspectos que hemos comentado, ¿no? Es decir, desde lo que es la gestión integral de la parte de fundición, desde la compra de material, gestión de inventarios. Hay un módulo específico que ahora mismo, basado en inteligencia artificial, que es para el scheduling, para la programación. Y tenemos un módulo específico también que estamos ahora sacando, que es para compras, para análisis de oportunidades de mercado. Y bueno, luego también hay una extensión que incluso, pues la que le llamamos Pronox, que llega ya a la parte de mecanizados y demás, ya para una gestión general de producción, ¿no? Pero bueno, en general, hemos hecho colaboraciones. Bueno, también os cuento que ahí tenemos un proyecto de desarrollo con la Universidad de Western Michigan para un sistema de predicción de performance de sistemas de moldeo químico, ¿sí? Eso tiene financiación de fondos de la Unión Europea y lo estamos haciendo junto con la Universidad de Western Michigan y tenemos algún colaborador en México. Y también hemos hecho colaboraciones en temas de simulación, ¿vale? De simulación numérica. Pero yo diría que la parte más fuerte sería en eso, todo lo que es la gestión de la planta de fundición, incluso más allá del mecanizado, y en 1 año y medio vamos a estar también fuertes en lo que es la predicción de comportamientos de sistemas de moldeo químico. Ok. Preguntan más o menos cuánto, Alberto, sería el tiempo de implementación de software. Y preguntan también Sí. cuánto sería más o menos la inversión. Vale. Bueno, respecto al tiempo de implementación, fijaros que va a depender del alcance de ese ecosistema, ¿no? Una integración muy básica y que yo diría que es obligatoria es con un sistema de análisis químico. Digamos que un tiempo de implantación típico podría ir desde casos sencillos, que en 15 días el sistema está rodando ya plenamente, hasta casos pues, más complejos que requieren una visita previa a planta, una instalación en pre-prod y una instalación en producción que podríamos estar hablando pues, de 2 meses. Por lo tanto, entre 2 semanas y 2 meses. En cuanto al costo, pues tenemos el costo sí que siempre sería previa cotización. Solamente decir que tenemos sistemas basados en operación, es decir, de pagos de mensualidades. Y bueno, y precisamente, y tenemos otros sistemas pues ya con una inversión de capital inicial un poquito más grande. Pero estamos hablando siempre de unas recuperaciones. En el caso de costos por operación, digamos que el periodo de retorno a inversión no existe. Es decir, desde el primer mes de uso la reducción de costes operacionales es superior a los pagos y en los otros es muy breve, ¿no? Pero bueno, estaremos encantados de hacer un análisis y dar y de acorde, porque también hay que ver si se integran básculas o no se integran básculas, si se integran RPs o no se integran RPs. Pero bueno, solamente informar eso, que hay un modelo basado en OPEX que realmente yo creo que de hecho, bueno, pues a lo mejor para estos tiempos sería ideal, ¿no? Implica una pequeña inversión para integración de dispositivos y una mensualidad.
Pero insisto, estaré encantado, podéis contactar conmigo y no, vamos, no es porque vayan a ser, son unas cifras que seguro que os van a encajar, incluso os van a parecer más que razonables, pero prefiero darlas ya ajustadas a la necesidad de cada uno. Perfecto. Alberto, también están preguntando, dice, ¿tendrían algún módulo que ligue el proceso de control de producción, compras, almacén, inventarios, mantenimiento, calidad? O sea, con la ALEA. A ver, digamos que ALEA nosotros tenemos, ahora mismo tenemos integraciones con sistemas MES, con sistemas ERP, ¿sí? De tal forma que hay un flujo estamos haciendo integraciones también estables con fabricantes de hornos, pero lo que quiero decir es que tenemos flujo de información de ida y vuelta con todo tipo de sistemas. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos haciendo muchas veces? Bueno, pues si el cliente ya tiene un sistema de calidad con el que genera los certificados y demás, pues ALEA le exporta automáticamente todo lo que es la información de químicas, materiales cargados, incluso si han registrado temperaturas en ALEA se exportan. Y por otra parte, por ejemplo, el tema de inventarios, comentas el tema de inventarios. Sí. El sistema ALEA tiene un gestor de inventarios muy potente y muy bien adaptado para la fundición, ¿sí? De todas formas, si el cliente ya tiene un sistema de gestión de inventarios con el que está satisfecho, nosotros efectivamente vinculamos y jalamos el inventario del sistema de terceros. Y al mismo tiempo, como ALEA es el sistema que de forma natural va a ir calculando consumos, va a ir registrando pesajes, va a informar al sistema de inventarios o al sistema de calidad, bueno, pues toda la información que tenga, ¿vale? Ahí hemos hecho integraciones, bueno, pues desde con Oracle, con SAP, con Navision y luego muchas integraciones incluso con ERPs hechos a medida o con sistemas de calidad hechos a medida. Muy bien, perfecto. Sí están siendo muchas ahí demasiadas preguntas, Alberto. Estoy tratando de filtrarlos más. Muy bien. Más que nada, una por una, y tratando de verlas. Preguntan desde Perú, teniendo en cuenta que una colada está 630 kilowatts hora por tonelada, ¿cuál es el tiempo aceptable de colada? ¿Lo integra en el software o nos muestra la eficiencia? Y dos, ¿se puede integrar el tiempo total del vaciado? Vale, si se puede integrar a ver, repíteme la primera parte de la pregunta. Me hablas de... Claro. Sí, ¿Cuál sí. es el tiempo aceptable de colada? ¿Lo integra en el software y nos muestra la eficiencia? Vale, ahora mismo sí, el software lo que lleva todo el seguimiento del proceso de colada, detecta todo el instante en cuanto se empieza a fundir, cuando se finaliza la fusión y demás. Eso puede ser un proceso manual o se puede integrar incluso con escadas del horno. Tenemos hecho integraciones con escadas. Como tal, lo que permite, ahora mismo, por ejemplo, la versión tal como está, sí tiene un control del tiempo de espera en vaciado, es decir, no da alarmas respecto al tiempo de fusión, pero desde que el sistema está listo para vaciar hasta que se inicia el vaciado, sí que da una serie de alarmas y avisa cuando se ha cumplido cierto tiempo, ¿no? Luego también, hombre, lo que es importante es que digamos que el sistema está evolucionando muy rápido precisamente por feedback de clientes. Y muchas veces, pues pequeños detalles como ese, oye, que yo quiero que me avise si mi tiempo de fusión se ha excedido pues más de 45 minutos. Bueno, pues digamos que son plugins que se pueden añadir de forma rápida, ¿no? Y no sé si... Sí, no es bueno. Si respondí a la pregunta, espero que sí. Otra pregunta, en dado caso, se enfocan a integrar el software al proceso que tenga la empresa, o también asesoran para que identifiquen el mejor equipo para el proceso, como son las básculas o espectrómetro, etcétera, etcétera. Vale. Sí, a ver, nosotros, por supuesto, damos asesoría. De hecho, a ver, nosotros somos quienes desarrollamos y quienes implementamos el sistema. Entonces, lo que se hace es primero un análisis de planta
De cara, por ejemplo, quiero adquirir una báscula, bueno, pues lo que damos son los requisitos mínimos que lo suelen cumplir todas las básculas industriales. Por ejemplo, de cara a qué tipo de equipos de cómputo en función del layout de planta son recomendables, pues también vamos a dar, es decir, nosotros hacemos un análisis de layout de planta y decimos, oye, pues creo que por ubicación estaría bien tener aquí una pantalla táctil. O de repente vemos que la cabina de hornos está muy, muy próxima y vemos que no es requerido, ¿no? Entonces sí, o sea, probemos el software, nos adaptamos a lo que el cliente tiene, pero también aconsejamos y sobre todo informamos de requerimientos que se tienen que cumplir. Por otra parte, también tenemos acuerdos con implantadores de sistemas eléctricos, tanto en acería como en fundición de ferrosas y no ferrosas, de tal forma que si lo que se quiere es un sistema llave en mano, entonces digamos que tenemos partners que se encargarían de la parte física. Nosotros vamos a hacer todo lo que es el deploy del sistema, vamos a hacer las integraciones lógicas, es decir, cuando ya nos encontramos la parte física, hacemos toda la integración lógica, si falta algo lo informamos, pero bueno, podríamos llegar incluso a esa presentación de un sistema ya de mano, sí, con consultoría completa. Pues Alberto, son demasiadas preguntas, como que a todas estas para la audiencia, Alberto lo va a ver en su momento y él tiene el contacto de todos y los va a poder contestar. Aquí, ya por separado, me es imposible ahorita leer todas porque son demasiadas. Me gustaría decir las últimas dos ya para no entretenerlos tanto aquí, tanto como a ti y a la audiencia. Dice, la penúltima es, ¿el software ya está en alguna fundición en México? Sí. Sí. Sí, el software sí ya está en varias fundiciones en México. La versión 4.0, digamos que está no en todas, digamos, estamos en el proceso ahora de migración, pero sí tenemos aluminio. Ahora mismo en México tenemos aluminio y tenemos hierro fundido. Sí, en varias condiciones. De hecho, bueno, en la web podéis consultar algunas de las que están trabajando con él. Ok, creo que lo que contestaste respondió a la última pregunta que te iba a hacer, que alguien preguntó, para la fundición de metales no ferrosos también se puede emplear ALEA. Sí. Por supuesto. O sea, de hecho, ahora mismo nosotros, digamos que empezamos en los primeros años, ¿no? O sea, nosotros empezamos con el sistema ALEA en 2008, empezamos trabajando mucho con fundiciones de acero, ¿sí? Pero enseguida nos movimos, bueno, el aluminio, digamos que hay grandes plantas recicladoras de aluminio que están obteniendo unos resultados increíbles, de bronces también, es decir, aleaciones en base cobre, y bueno, sí, o sea, tanto ferrosos como no ferrosos. Y también estamos, bueno, de hecho ya visteis, el caso de United Gas Val es una fundición de hierro gris y nodular, ¿no? Que a priori, digamos que posiblemente los costos de materia prima no sean su gran preocupación, pero que también tienen esa reducción. Diría que ahora mismo, si tengo que pensar por supuesto, los ferrosos son un estandarte y aluminio y bronces estamos cada vez más en ellos también. Muy bien. Pues Alberto, muchísimas gracias. Hay todavía muchas preguntas sin contestar. Como quiera aquí tú lo vas a poder ver y les vas a contestar a cada uno de ellos. Y la gente también que guste contactar a Alberto Montenegro por fuera, aquí en la pantalla pueden ver sus contactos. Es alberto@mbsoluciones.com y estoy seguro que él les va a contestar lo más rápido posible y podrá seguir contestando algunas preguntas más. Alberto, no sé si quieras concluir con algo. Bueno, yo básicamente lo que quiero concluir es nada, agradeciendo la atención, agradeciendo el tiempo, agradeciendo muchísimo el interés. Para mí ha sido interesantísimo, o sea, porque todo el feedback que se me ha dado. Agradezco también mucho las preguntas y bueno, y agradeceros a vosotros, a la Sociedad Mexicana de Fundición, la excelente organización también y todo el soporte que habéis dado. La verdad es que ha sido un gusto muy grande.
Y bueno, pues y una vez más, cualquier pregunta, por favor, ahí tenéis mi información. Ya la organización me hará llegar las otras preguntas y le iremos dando respuesta a todo lo más rápido que podamos. Y bueno, nada, y solamente para despedirme, desear lo mejor a todo el mundo en esta nueva normalidad, que todos nos cuidemos mucho, que no bajemos la guardia, pero que seguro que tomando las medidas que vamos a levantar todos y en todos los países, esto lo vamos a sacar adelante entre todos. O sea que mucho ánimo y a cuidarse todo el mundo. Gracias, Alberto, igualmente. Pues bueno, muchas gracias a todos por conectarse a nuestro último webinar. En nombre de la Asociación Mexicana de Fundidores, gracias también, Alberto, por tu tiempo, por esta gran charla. Y también quiero comentarles que pues este ya fue nuestro cuarto webinar de este último mes y medio, que tuvimos 4 webinars donde vimos muchos diferentes temas. Pues el primer tema ahí, recuerden que fue los retos que enfrentamos del COVID-19, líderes de fundición. Después, segundo webinar fue acerca de la reactivación económica, de cómo veíamos la reactivación económica de la fundición en el ámbito de México. El tercero fue la nueva normalidad, cómo empezamos a trabajar ya con el COVID-19 ya en nuestra forma, en nuestra vida. Y este cuarto webinar que nos ayudó mucho Alberto para llevarlo a cabo con el software de Alea. Les haremos llegar una encuesta a sus correos, probablemente ya les llegó, en donde van a ver algunas preguntas acerca de cómo estuvieron estos 4 webinars. Nos va a ser de mucha ayuda su retroalimentación acerca de los webinars, porque la Sociedad Mexicana de Fundidores Región Norte buscará hacer estos webinars bimestralmente. En esta época de COVID buscamos que fuera uno por semana, pero a partir de ahora buscaremos que sea bimestral y nos ayudará mucho su retroalimentación, ya sea para encontrar algún tema, algún curso, alguna plática o alguna charla de que ustedes, los socios y no socios, estén interesados. Pues bueno, de nuevo muchas gracias, Alberto. Despido esta transmisión y gracias a todos por seguir nuestros 4 webinars y quedamos pendientes de los próximos webinars bimestrales. Gracias a todos. Nos vemos. Muy bien. Muchas gracias, que esté muy bien. Gracias.